Se siente el árbol, como palpita, como vibra, como si tuviese ahí un corazón latiendo. Hoy es un día pues muy adecuado para hablar un tema interesante que nos afecta a todos, para bien o para mal, es la elección de cada uno, que es el tema de 5G. Entonces se está desplegando a nivel internacional una nueva agenda de nuestro queridísimo sistema. Y como estamos aquí conviviendo y co-creando, cohabitando este precioso planeta, también tenemos la responsabilidad enorme de cuidar nuestro entorno y también evolucionar juntos. Así que si realmente quieres formar una parte de este gran proyecto de crear una mejor versión de quienes somos realmente, y crear ese mundo que queremos vivir juntos en paz y armonía, pues tenemos que empezar a tomar decisiones muy importantes para este planeta y para nuestro futuro como humanidad. En la agenda próxima veremos cómo el mismo sistema nos va a presentar una tentación muy grande, sobre todo para todos los que seáis fans y seguidores y forofos de lo que es la tecnología. Nos ofrece la posibilidad de poder descargar películas en segundos. Antes estábamos horas y horas y horas, y ese es el anzuelo que nos están lanzando. Si ves que tu sistema 4G o 3G empieza a ir lento y tu compañía de telefonía dice: no te preocupes, pues te vamos a dar 5G por el mismo precio y encima vas a poder descargar películas rapidísimo. No caigas en la trampa. Hay que entender la diferencia. 3G, 4G son ondas muy largas, se pone ahí una torre que manda una radiofrecuencia a muy larga distancia, por eso esas torres están muy separadas y a veces cubren kilómetros y kilómetros. Y para poder tener 4G en tu teléfono o en tu casa, pues tú contratas el servicio de 4G. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora con 5G? 5G es otro sistema de microondas. Para poder implantar 5G a nivel mundial, tiene que mandar al espacio 20.000 satélites para emitir esas ondas a estaciones, y a partir de ahí con antenas que se pondría en el equivalente en cada farola que ves ahí fuera que ilumina la calle. Cada farola unas distancias de 100 metros, 200 metros, porque las ondas son muy cortas, saldrían las ondas como si fuesen agujas o pequeños dardos y llegan a tu casa, y así es como cada uno, si tiene el sistema de 5G ya instalado en su casa, ya recibe esas ondas para poder descargar películas a alta velocidad. Yo creo que es un precio muy caro a pagar por una pequeña, digamos, lo que llamarían una mejora en la velocidad de descargar películas. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sentiría el cuerpo? ¿Cómo resentiría el cuerpo? Sería el equivalente a meter tu cabeza dentro de un microondas 24 horas al día, todos los días del año. Entonces, hay una gran carrera que es entre los Estados Unidos, Rusia y China por conseguir el mayor dominio de 5G. Hoy en día, lo que antiguamente era petróleo, quien tiene el petróleo tiene el poder, hoy en día quien tiene datos, quien tiene mayor cantidad de datos es el que tiene mayor poder. Cuando empezamos a utilizar todo tipo de productos smart, ¿no? Smart TV, smart teléfono, el smart tablet, luego ya se expande más a los smart meters, ¿no? Estos aparatos inteligentes. Estamos entrando ya en el paradigma de inteligencia artificial. De hecho, empezamos a conectarlo todo. He visto hasta cosas tan increíbles como ponen ahí un pequeño, aparatito pegado al pañal de tu bebé para que tú puedas saber a distancia si el pañal está limpio o sucio.
En cuanto se humedece el pañal o se ensucia el pañal, pues se manda unas ondas que tú recibes en tu teléfono móvil y sabrás si hay que cambiar el pañal o no hay que cambiar el pañal. Pero mientras tanto, ese bebé tiene ese aparatito pegado a su cuerpo y está recibiendo microondas que literalmente fríen. De hecho, el 5G ya lo están utilizando a nivel militar para control de las masas. Cuando hay algún tipo de descontrol y hay caos y tienen que decir, uy, ¿qué hacemos con esa manada de gente que está ahí con violencia? Pues utilizan 5G como una arma y literalmente los que están ahí en esa manifestación sienten que su piel empieza a quemarse y por eso se retira. Ahora, ya en lugares, por ejemplo, en los Estados Unidos, en una ciudad que se llama Sacramento, que es de los primeros lugares donde se ha implantado, pues están viendo, por ejemplo, había unas antenas que estaban pues prácticamente encima de una guardería, colegio de niños pequeños, escuelas, y entonces los padres empezaron a observar que sus hijos tenían hemorragias nasales, dolores de cabeza y trastornos del sueño. Entonces unos padres, después de unas cuantas hemorragias, claro, entre sí, pues empezaron a hablar y se dieron cuenta de que todo estaba relacionado desde que habían puesto la antena delante de la misma escuela. Entonces, claro, no era un niño ni dos, eran casi todos los niños con los mismos problemas. Una de las cosas curiosas que se ha observado con montar ahí 5G con esas antenas es que curiosamente no atraviesan esas microondas los árboles. Y se ha observado que cuando hay una antena frente a un árbol, la parte que está directamente delante de la antena, esa parte del árbol se muere. La corteza del árbol empieza a podrirse, se cae por el suelo y todas las hojas se vuelven marrones, se enferma. En cambio, en la parte, el otro lado del árbol, el árbol está perfectamente intacto y no ha llegado a esa radiación porque el árbol, esa madera, hace pantalla. Entonces en Inglaterra pues han hecho investigación y han visto que de repente donde se han empezado a cortar árboles por grandes avenidas, por calles, donde han estado poniendo las antenas, han visto que había ese propósito para asegurar de que esas ondas cortas llegan a las casas. Imagínate que te toque a ti o a tu hijo tener una antena en una farola que ilumina la calle pegada y está encima a la altura de la habitación. Entonces esas ondas están entrando directamente a muy corta distancia. Entonces tenemos que no entrar en el caos, ni en el miedo, ni en el pánico. Es simplemente para evitar que esto vaya más, que es lo que tenemos que hacer, no contratar 5G. Yo sé que desde finales de mes, pues sobre todo en los Estados Unidos, pues que empezaron ahí a lanzar a través de Apple pues la nueva tecnología, el nuevo modelo de teléfono móvil con 5G, ¿no? Los aparatos, los dispositivos con 5G. Había unas larguísimas colas por la calle que la gente de repente, quiero el próximo modelo, quiero 5G, quiero estar lo más avanzado. Pero lo que pasa es que no hay información o hay poca información. Curiosamente, Donald Trump y Bill Gates, pues en los Estados Unidos, pues dieron el OK fantástico para 5G en todo Florida, pero curiosamente en Palm Beach no. ¿Y por qué en Palm Beach no? Pues claro, es donde tienen sus residencias. Solo ese dato nos hace pensar qué es lo que puede haber en 5G. Entonces, ¿con todo esto hay algún estudio de riesgo sobre la salud? No. ¿Que haya salido de la luz? No. Pero sí que hace unas décadas sí que hicieron unos estudios específicos sobre 2G y 3G, ya que se inventaron como arma militar, utilizando una radiofrecuencia específica como arma militar, pues hicieron estudios científicos, gastaron $30 millones para hacer esa investigación y cuando salieron los resultados decidieron que eso no tiene que salir a la luz. ¿Por qué?
porque habían invertido tantos millones y millones y millones de dólares para arrancar y poner 2G y 3G en el mercado, que no se podía perder esa oportunidad, es el negocio del siglo, y se tapó esa información. Ahora bien, si tú abres tu móvil, verás como tiene que haber algún responsable detrás de todo esto. Escondidito, escondidito, si abres en tus ajustes y buscas, puedes encontrar que hay una advertencia que pone que este dispositivo es peligroso para la salud por la radiofrecuencia que emite a tal intensidad y es aconsejable mantener el aparato un mínimo de 5 milímetros lejos del cuerpo. ¿Cuánta gente va con el móvil pegado a la oreja día y noche prácticamente? ¿Cuánta gente lleva el móvil o en el sujetador, o en el cinturón, o en el pantalón, o en el bolsillo, o en el bolso, pegado al cuerpo? ¿Cuánta gente entrega pues un tablet a sus niños para que vean esos juegos? El tablet nunca fue diseñado para tener encima del cuerpo. Yo recientemente compré un aparato que mide radiofrecuencias y estaba tomando medidas en mi propia casa y es alarmante. Entonces, ¿qué podemos hacer? El pueblo tiene el poder. Si el pueblo tiene el poder, si nosotros decidimos que no queremos el producto, o sea, que no queremos 5G, tú no vas a decir a la compañía móvil de telefonía, pues sí, quiero 5G. Pues no quiero ese contrato, no quiero hacer ese cambio al mismo precio. Entonces, si todos rechazamos, pues entonces no se puede implementar ni se puede implantar dentro del sistema porque no hay demanda. Entonces, por eso primero uno tiene que informarse. Hace poquito hubo un summit en internet que se llamaba Summit 5G. De hecho, esta semana la están pasando de nuevo gratis para que se pueda escuchar a todos esos grandes expertos, médicos, también personas que tienen altos conocimientos de tecnología, que están exponiendo cuál es el plan, cuáles son las consecuencias y cómo protegerte de este tipo de dispositivos que están introduciendo. También, si ves que en tu pueblo empiezan a cortar los árboles, también mira, observa, mira hacia arriba, donde hay esas farolas con antenas puestas, lo que han observado muchos es que abajo, justo debajo de esa antena, ven abejas muertas. Abejas muertas y pájaros muertos. De repente ya encuentran como una alfombra. Entonces ellos se acercan a la luz, se acercan las antenas y las antenas les fríen. Entonces, si ya han visto peligros desde hace estos años, pues estos investigadores también han visto pacientes, han hablado con médicos, muchos de ellos también son médicos, y personas que también han salido del armario, digamos, de la tecnología y han preferido dar su voz como whistleblowers, como se dice, que salen a decir esto es cruel, esto es un asalto, es un suicidio para la humanidad. La gente necesita informarse. Y cuando la gente ya sabe a dónde se mete, entonces tenemos el poder de tomar la decisión o no. Yo, gracias a Dios, yo tengo una amiga que trabaja en una compañía de estas grandes que sabe cuál es todo el plan y ella desde su conciencia me va comentando qué es lo que está pasando y cuál es el plan. De hecho, ya sé que en España, están utilizando España casi como conejillo de Indias, y en La Coruña, en Vigo, en Gijón, ya están las antenas de 5G y próximamente para Barcelona, que ya están poniendo las antenas, y más tarde, ahora en el otoño, para Madrid. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, no hay miedo. No hay peligro, somos seres todopoderosos, somos como en aquella película Las hormigas, que los bichos grandes, los que estaban en el poder, decían que las hormigas no se enteren de que ellas son muchas y nosotros somos pocos. Porque si las hormigas se juntan, descubrirán que todo el poder lo tienen como conjunto, como colectivo, y nosotros no tendremos nada que hacer.
Así que no se enteren de que son miles y miles y miles. Pues somos millones y millones y millones. Y nosotros o firmamos el contrato o no. ¿El producto lo queremos o no lo queremos? Y todos los miles y miles y miles de millones que han invertido en un producto que nosotros, como compradores del producto, si no queremos, pues ellos pierden el dinero. Pero nos lo van a poner como una gran tentación. Y ojo, cuidado, que los que somos, entre comillas, fanáticos de la tecnología o creemos que es imprescindible en nuestra vida, yo os digo, yo conozco a personas que han cambiado su teléfono móvil por aquellos antiguos viejos, que tengo algunos ahí guardados como reliquias casi. ¿Te acuerdas de aquella Nokia que abrías así? O la Motorola que llevaba el cacho pedazo de batería que pesaba un montón, ¿no? Pues hablé con un amigo, queridísimo amigo, que está en toda esta onda, y nos vimos ahí en una feria en Barcelona, en Biocultura en Barcelona, y se llama Mariano Bueno, que escribe los libros maravillosos de salud, vivir en casa sana, ¿vale? Y qué mejor que encontrarme con él y decir, ¿has visto todo? ¿Cuál es el plan que están haciendo? Entonces le digo, mira, me alegro mucho de verte, Mariano. Oye, estamos en contacto, me encantaría conocer el restaurante de tu hijo. Le dije, como ya no tengo tu teléfono, mándame un WhatsApp. ¿Y sabéis lo que me contestó? No, Susan, un teléfono que transmite mensajes por WhatsApp tiene radiofrecuencia, Susan. No, mándame un SMS, un mensaje de texto como en la vieja escuela. Y en ese momento digo, es verdad, la coherencia en la práctica, saber cuál es el real peligro. Yo sé que muchos de vosotros pues ya hemos llegado a un punto que nuestra vida está dentro del móvil. Sé que es muy difícil decir, voy a tirar mi móvil, ¿no? Y encima, con lo que cuestan, 300 euros para arriba, 1000 euros para arriba. ¿Cómo vas a tirar eso? Entonces, claro, ¿qué tenemos que hacer? No aceptar 5G. No vamos a entregarnos a la humanidad, porque el propósito final de 5G es control, vigilancia, controlar todos tus movimientos, verte como si fueras un holograma, controlar tu mentalidad, tus pensamientos, hasta incluso podrán interpretar tus intenciones. E incluso como en China tienen el sistema de microcréditos, si alguien comete un error o una infracción de tráfico o algo así, cuando miran su cuenta ya han sacado ese dinero de su cuenta, controlarían absolutamente todo. Así que no vamos a entregarnos a ser absolutamente controlados y manipulados por un sistema que no queremos. Tenemos que informarnos de los peligros y tenemos que también protegernos. Pero primer paso, informarte. Si quieres hablar con las autoridades o ves que en tu pueblo están cortando árboles, montando antenas, ves a hablar con el concejal, ves a hablar con el ayuntamiento, pero amorosamente, no con la bandera en alto como Juana de Arco, no como entrando en batalla, sino diciendo, tengo hijos, no sé si usted tiene hijos, pero me preocupo porque mira que me he informado de que lo de 5G quizás no es lo que pensábamos, que las ondas son cortas, que tal y cual. Como me preocupa, pues te invito a que veas quizás algunas charlas o que si podemos tener una reunión con el pueblo, porque creo que mis amigos, mis colegas, mis familias se están informando y ahora no queremos. Y además, si estamos intentando conservar el planeta, lo último que queremos hacer en este momento es cortar árboles. Suficiente hemos tenido con perder tantos árboles ahí en las Amazonas como para permitir quemar nuestros árboles. Pero quemar los árboles significa quemarnos a nosotros, freír nuestro cerebro. Entonces, para los alumnos Zen enseñamos la técnica de la respiración consciente, la meditación. Todo eso cambia nuestra frecuencia, también es vuestra protección. Entonces, podemos usar meditación, podemos usar estar en estado de presencia, podemos informarnos, podemos dar nuestra voz, podemos elevar nuestra vibración. Podemos comer alimentos de polo positivo, podemos limitar nuestro uso de internet, podemos llevar el móvil en modo avión, podemos apagar wifi a la noche, podemos informar a nuestros vecinos. Hay tanto que podemos hacer.
Hay productos también que se pueden encontrar en internet, sacos de dormir con una tela especial con plata para protegerte de ondas. Si viajas en avión, pues hay chaquetas especiales con capucha, también hay gorros especiales, hay protectores para móviles, pero hay que informarse bien, porque luego todo esto se convierte en business y luego engaño, luego copian y luego no es lo que es, así que hay que buscar personas que con seriedad sepan. Yo he visto también hay pintura para las paredes que frenan todo tipo de ondas, entonces no es solo radiofrecuencia que emite esa señal, esas microondas, también tenemos campos electromagnéticos, tenemos campo eléctrico, tenemos todo lo que son los chemtrails, tenemos las ondas HAARP, hay todo un programa, pero todo está muy unido y la gente va más allá de simplemente, pues vamos a crear esa adicción a la tecnología para que todo el mundo caiga en nuestras redes y todo el mundo quiera 5G y luego ya van avanzando hacia el microchip y vete a saber qué, ¿no? Pero somos humanidad, somos miles de millones, tenemos el poder en el pueblo, en la unión, informándonos, creando alta vibración, creyendo que realmente no vamos a ir a la autodestrucción, eso es impensable. Nadie puede tener ese poder sobre nosotros. Somos una raza soberana, poderosa, divina, sagrada y no nos van a permitir que vayamos hacia la autodestrucción. Pero vamos a ver, no nos pongamos en bandeja para que nos manipulen, ¿vale? Entonces, por eso también es esa llamada, despertad humanos, despertémonos. No caigamos en la tentación de decir, pues quiero descargar películas más rápidamente. Vamos a estar más unidos, vamos a utilizar esta oportunidad para vernos más, para sentarnos, para hablar, para discutir sobre el tema, para vernos de tú a tú, mirarnos a los ojos, de quedar para ir al cine, a pasear. Lo muy importante en todo este proceso es volver a la naturaleza. ¿Sabes cuando pises la hierba por la mañana húmeda o pasear así con la hierba calentita debajo de tus pies, delante de tus pies? Te cargas, te ionizas con esos iones que necesitamos, ¿vale? Te alcaliniza el cuerpo, te sana, te conecta con tus raíces, con la madre tierra. Estás en contacto con la naturaleza, ahí es donde pertenecemos, no detrás de un dispositivo, no detrás de una pantalla, no debajo de esa luz artificial. Tenemos que vernos, tocarnos, interactuar. Hemos venido a este mundo a vivir esta experiencia y el ser humano tiene ahora la tendencia a apurar mucho y luego decir, vale, me he saturado tanto que tengo que salir de aquí y volando, corriendo, porque ya el dolor de cabeza ya no lo soporto más, la visión que va perdiendo, ¿no? La visión que se te vuelve borrosa, las horas de sueño que te quita estar viendo vídeos en internet. Ni me veáis a mí, que me escuchéis hasta, que me veáis al rato y que hagáis vuestra propia historia, que compartáis vuestra historia, que cantéis vuestras canciones, que juguéis con los niños, que conectéis entre vosotros. Y esta es nuestra esencia, el amor, y vivir, y bailar, y co-crear, y divertirnos, y ser nosotros mismos, en vez de ser una manada de robots. Porque si miráis mis publicaciones en Instagram, habréis visto unas imágenes muy impactantes de hacia dónde vamos la humanidad en el estado actual de la conciencia. Pero eso es solo la advertencia de que no hace falta que lleguemos a eso, que somos más inteligentes. ¿Para qué necesitamos inteligencia artificial? Es otra manipulación. Sí, si es para crear nuevos órganos, si es para hacer mejores prótesis de cadera, si es para facilitarnos, pero no para enfermarnos, ni para controlarnos, ni para crear otros robots, porque tal como estamos viendo las cosas, pues tenemos que darle la vuelta, porque creo que estamos a un paso o de iluminarnos, o de, otra vez, o de hacer ahí un mundo de cemento. Porque si imaginaros una ciudad sin árboles, qué triste.
prefiero ver muchos árboles y muchos seres humanos y sobre todo nuestros animalitos, nuestras abejas, que son tan importantes, nuestros pajaritos, y escuchar la naturaleza y no estar ahí escuchando pitidos por esos acúfenos que muchas personas están ahora sufriendo debido a esas frecuencias que nos están llegando. Hay mucha saturación. ¿Acaso no asocias tu insomnio con demasiada exposición a internet o tu pobre visión en general? Vas cambiando de gafas cada 2 por 3, tu sed intensa, tu depresión, tu problema de fibromialgia, la fatiga crónica, cómo interfiere con las relaciones personales, con tus hijos, tus adolescentes, tus niños, tu pareja, tu familia, porque simplemente no podemos ser familias normales como antes, sentados en una mesa hablando todos juntos, sin un teléfono móvil. ¿Qué tal si quedamos en los parques y paseamos? Vamos a la montaña, vamos a los ríos, a la playa y dejamos el móvil en casa y hablamos de tú a tú y nos achuchamos más. Esa es la realidad, esa es la mejor manera de vernos. Entonces aprovechamos lo malo y lo convertimos en bueno. Y así ya creamos otra versión del mundo. Espero que dentro de poco tiempo miremos detrás y diremos: ¿te acuerdas que teníamos esos aparatos que nos atrapaban todo el día? Que estábamos absolutamente enganchados a ver cuántos mensajes, a ver cuántos likes, cuánta adicción, ¿no? Que nuestro cerebro estaba demandando más intensidad de likes para tener más dopamina, ¿no? ¿Te acuerdas que no estábamos tan preocupados porque nadie nos decía me gusta a nuestras publicaciones? Cuán perdidos estábamos en aquel entonces, pero mira qué precioso paraíso que tenemos ahora, todo por hacer. Y lo otro, mi caso, si esas compañías tienen que caer en bancarrota, pues bueno, ya inventarán otra cosa, pero que no demos nuestro consentimiento. Despertémonos, humanos, todo es posible, pero nosotros tenemos el poder, nosotros decidimos, nosotros somos poderosos, unidos. Y como una frase que me encanta, el rebaño unido obligará al león a acostarse con hambre. Y con eso os dejo.